Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Hola amigos, bienvenidos a Diálogo Abierto. Soy Javier E. Gómez. Nuevos desarrollos en la crisis económica y política de Puerto Rico. ¿Qué podría pasar con la isla? Esto en nuestro primer segmento. Y ya estamos en verano. Hoy te contamos de eventos culturales para disfrutar en familia en el Alto Manhattan, muy cerca del Bronx. Así comienza Diálogo Abierto. Comunicaciones. Me gustó. Te felicito. A lo largo de 50 Nunca olvidar de dónde vienes. Muy bien. Mucha inspiración. Orgullosa de integridad. Tras el resultado de la elección especial el pasado 11 de junio, muchos se preguntan cuál será el futuro de Puerto Rico. Para hablarnos de lo que podría pasar, le damos la bienvenida al profesor Carlos Iván Gorrín Peralta, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Bienvenido, profesor. Hola, muchas gracias por el interés en conversar conmigo un ratito. Gracias, profesor, por atendernos desde su oficina en San Juan. Profesor, usted ha dado declaraciones que desde la perspectiva histórica, la estadidad estadounidense para Puerto Rico no es una opción alcanzable en este momento. ¿Qué usted quiere decir con eso? Bueno, quien decide si un territorio se va a convertir en Estado de Estados Unidos es el Congreso de los Estados Unidos, de conformidad con lo que dispone la Constitución de los Estados Unidos. Y el Congreso ha admitido 37 estados desde el 1791 en adelante. Pero todos esos estados, esos 37 estados, eran parte de los Estados Unidos desde el momento de su anexión. Por ejemplo, los estados originales eran 13 y había una franja de terreno hacia el oeste hasta el río Mississippi que se conocía como el territorio del noroeste, que era parte de los Estados Unidos. Para resolver unos conflictos que había entre distintos estados, pues el gobierno federal, por así decirlo, nacionalizó ese territorio con el propósito de colonizarlo. Es decir, que los americanos de los estados originales se mudaran a esos lugares y cuando hubiera suficiente gente, admitirlos como nuevos estados. O sea, ese eso fue el patrón fue hasta el 1898. Profesor, entonces eso fue una... Sí, perdón. Sí, me comenta, profesor, entonces, según entiendo, fue una preparatoria hacia la estadidad en ese momento. ¿No fue este el caso de Puerto Rico? No, en el 1898 ocurrió algo muy distinto. A través de la guerra hispanoamericana, Estados Unidos invadieron a Puerto Rico y en el Tratado de París, que le puso fin a esa guerra, Estados Unidos adquirió la propiedad sobre Puerto Rico, Filipinas, Guam. Pero en ese momento el propósito no era expandir las fronteras de la nación. Y a diferencia de lo que había ocurrido en todas las anexiones anteriores, que decía que los nuevos territorios se iban a convertir en estados, en el Tratado de París no hay nada de eso. Dice que la condición política de Puerto Rico y los derechos de sus habitantes lo determinaría el Congreso. En una serie de decisiones judiciales de la Corte Suprema de Estados Unidos, a partir del 1901, se determinó que esos nuevos territorios eran distintos a los anteriores, que no eran parte de los Estados Unidos, que eran posesiones que no formaban parte de los Estados Unidos y que no estaban destinados a convertirse en estados. Profesor, desde ese momento en adelante, el Congreso nunca ha decidido que Puerto Rico se va a convertir en un estado. Profesor, y por lo tanto, esa votación que hubo el 11 de junio es una votación que no va a tener absolutamente ninguna significación en Washington. En primer lugar, solamente votó el 23% de las personas y todas las fuerzas políticas que no eran del partido de gobierno boicotearon esa elección. Es decir, que entre el 1998, que hubo un plebiscito, y el año 2017, la estadidad perdió alrededor de 500,000 votos. No, 200,000 votos. Y entre el 2012 y el 2017, la merma fue de 334,000 votos. Hay menos estadistas en Puerto Rico que nunca y uno de los criterios fundamentales que el Congreso ha usado para admitir un territorio es que una mayoría del pueblo del territorio quiera convertirse en Estado. Los otros criterios son
que los habitantes hayan adoptado la cultura política de los Estados Unidos. Y el tercer criterio es que el territorio cuente con una economía lo suficientemente sólida para poder sostener su propio gobierno estatal y hacer su aportación al Tesoro Nacional. Ahora, Puerto profesor, Rico no cumple con ninguno de esos tres criterios políticos que el Congreso ha usado 37 veces. sin embargo, profesor, ¿cómo es entonces que el liderato incumbente en Puerto Rico insiste en empujar o procurar la estadidad? O sea, ¿no leen los mismos periódicos que nosotros? No, están tratando de convencer a su electorado de que están haciendo algo por la estadidad, pero no pasa de ser un engaño más en la historia de Puerto Rico. El engaño anterior fue que en el 1952 Puerto Rico había dejado de ser un territorio y se había convertido en una cosa nueva que se ha llamado Estado Libre Asociado y que había dejado de ser territorio. El año pasado ese mito se esfumó a través de acciones de las tres ramas del gobierno de los Estados Unidos, del Ejecutivo, del Congreso de los Estados Unidos y de la Corte Suprema. Se vino abajo ese castillo de barajas que decía que Puerto Rico debía ser un territorio y que por lo tanto, como consecuencia, no hay duda alguna de que el Congreso sigue ejerciendo poderes plenarios sobre Puerto Rico, a pesar de que Puerto Rico no tiene ninguna participación significativa en las decisiones que toma el Congreso, porque solamente tiene un delegado que no vota en el Congreso. Sin embargo, ese Congreso decide la vida y milagro de Puerto Rico, incluyendo aprobar una ley el año pasado que crea una junta de 7 personas, la Junta de Supervisión Fiscal, que puede dejar sin efecto cualquier decisión del gobierno de Puerto Rico. Ahora mismo están considerando el presupuesto de Puerto Rico. Ya la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no tiene la facultad de aprobar el presupuesto anual de Puerto Rico. Solamente pueden aprobar una especie de proyecto que hay que someterle a la Junta de Supervisión Fiscal, que es la que decidirá si se aprueba o no se aprueba ese presupuesto. Esa es la manifestación más burda, más dramática de lo que llamamos colonialismo, cuando un pueblo completo está sujeto exclusivamente a los poderes de un gobierno que no es el suyo. Profesor, ¿cuáles serían las opciones reales y atenibles para Puerto Rico del Congreso no tomar acción en cuanto a la estadidad de la isla? Bueno, o si toma la decisión de rechazar la petición de estadidad, ¿no? El gobierno de Puerto Rico acaba de aprobar una ley para supuestamente iniciar el Plan Tennessee, que fue una forma en que 7 estados de Estados Unidos lograron que el Congreso los admitiera finalmente, que fue elegir una gente para que fueran a Washington a cabildear a favor de la estadidad. Claro, en esos casos la decisión de que iban a ser estado ya estaba tomada, era una cuestión de tiempo. En el caso de Puerto Rico, el Congreso nunca ha tomado esa decisión, así que realmente estas 7 personas van a Washington como meros cabilderos, pero pagados por todo el pueblo de Puerto Rico a fomentar la estadidad. ¿Estas personas van a ser electas por el pueblo, no está profesor? disponible y por lo tanto las únicas otras alternativas son el territorio, la colonia, que es el problema, así que esa no puede ser la solución al problema, o alguna forma de soberanía propia del pueblo de Puerto Rico, que puede asumir una de dos formas, o la independencia plena, como ocurrió en el pasado. Las Filipinas eran un territorio de los Estados Unidos y se convirtieron en una república independiente, o como ha ocurrido con una serie de comunidades insulares en el Pacífico, que han entrado con Estados Unidos en un arreglo de libre asociación, que significa que los pueblos de esas islas le delegan al gobierno de Estados Unidos algunas facultades específicas, pero por supuesto retienen la soberanía. Esos acuerdos son revocables por cualquiera de las dos partes y son países independientes asociados por mutuo acuerdo con los Estados Unidos. Esas dos alternativas están disponibles y hay que ocultarlas, tanto en Washington como en Puerto Rico, para salir de la encerrona. Yo me crié con la idea, me enseñaron, me indoctrinaron de que si no fuera por los americanos, nos moriríamos de hambre. El pueblo de Puerto Rico ahora se está muriendo de hambre con una deuda pública que no puede pagar, con servicios médicos mermados, con escuelas que se están cerrando, con la amenaza de que los empleados públicos se les va a reducir la jornada y el salario. Los retirados le van a reducir las pensiones de retiro. Ahora nos estamos muriendo de hambre precisamente por la relación que mantenemos con los Estados Unidos. Es tiempo ya de que el pueblo de Puerto Rico se ponga los pantalones largos
y se haga cargo de su propio destino a través de alguna forma de soberanía propia. Profesor, hay algunas personas que piensan que en un mundo globalizado en el siglo XXI, la idea de Puerto Rico convertirse en nación independiente es descabellada. Usted me comentó en una preentrevista la semana pasada que no estaba de acuerdo. ¿Nos podría abundar un poco? Durante el siglo XX prevaleció, durante gran parte de ese siglo, la idea de que había que pertenecer a una gran economía, a una economía de gran escala, para uno poder sobrevivir en el orden económico de aquella época. Eso ha cambiado radicalmente durante los últimos 30 o 40 años. Países que eran muy pequeños, quizás más pequeños que Puerto Rico, han florecido precisamente porque han podido ejercer los poderes que le brinda la soberanía. Países como Singapur, como Irlanda, como Malta, como las Islas Bahamas, para mencionar solo algunos ejemplos, han prosperado, mientras que Puerto Rico lleva 40 años en decadencia económica y en los últimos 10 años en decrecimiento. La economía de Puerto Rico hoy día es 85% del tamaño que tenía hace 10 años. Y eso ha provocado también una reducción en la población. La migración masiva ha reducido a la población de Puerto Rico en esos últimos 10 años en un 12%. Eso es una situación insostenible y hay que modificar la relación para poder salir de esa situación opresiva económicamente, además de que es opresiva políticamente. Profesor, ¿puedo interpretar? Niega los principios fundacionales de los Estados Unidos. Recuerden ustedes que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos es la primera declaración del derecho de autodeterminación, y Abraham Lincoln hablaba de que el único gobierno legítimo es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El gobierno que rige en Puerto Rico no es el gobierno de Puerto Rico, es el gobierno de Estados Unidos. No es por el pueblo, porque el pueblo de Puerto Rico no participa en la formación del gobierno de Estados Unidos, ni es para el pueblo, porque esa Junta de Control Fiscal ha llegado a Puerto Rico no para beneficio del pueblo de Puerto Rico, sino para que se cobre la deuda pública por parte de los bonistas a quienes se les debe esa deuda. Profesor, lo que usted me plantea exige además, según pienso, un cambio de ideología, ¿no? Un cambio de pensamiento, una transformación ideológica, de cómo la gente mismo percibe este problema. Así mismo es. Pero la transformación ideológica no es solamente en Puerto Rico, también en los Estados Unidos. Ya el Congreso de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, ha empezado a hacer señas de que está cambiando su posición en cuanto a Puerto Rico. Durante muchos años sostuvieron que en efecto Puerto Rico tenía un gobierno propio. En los últimos 10 o 15 años eso ha cambiado por completo. Ahora se ha descubierto la realidad territorial, la realidad colonial. En la comunidad internacional se está viendo que Estados Unidos engañó al mundo entero cuando en Naciones Unidas en el 53 le dijo que Puerto Rico había dejado de ser un territorio dependiente. Y en el pueblo de Puerto Rico cada día hay más personas con mucho dolor porque sienten que les tomaron el pelo, que los engañaron durante varias generaciones, que se empiezan a dar cuenta de que la relación con los Estados Unidos no es, como está en estos momentos, positiva para Puerto Rico, y que la alternativa de integrarse como un Estado no es una alternativa ni a corto ni a mediano plazo. Sencillamente el Congreso no nos quiere como Estado. Mucha gente ha planteado, profesor, que la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos siempre ha sido de parte de Estados Unidos para ayudar a Puerto Rico y ayudar al pueblo puertorriqueño. Sin embargo, usted ha dicho públicamente que está en desacuerdo. Por supuesto, ningún imperio ha mantenido colonias para beneficio del pueblo de la colonia. Todos los imperios en la historia de la humanidad se han mantenido para beneficio del imperio, y Puerto Rico no es excepción. Ni es excepción los demás territorios de los Estados Unidos que existen para atender intereses económicos e intereses militares de los Estados Unidos. Eso es parte del mito que se creó de que los Estados Unidos habían llegado a Puerto Rico para beneficiar a los puertorriqueños. La guerra hispanoamericana completa se peleó supuestamente para liberar a los últimos territorios del Imperio Español, del yugo español, y liberarlos para recibir las bendiciones del Imperio de la Libertad que representaba a Estados Unidos. La historia ha demostrado que ese no era el propósito. El propósito fue una transformación ideológica que hubo en los Estados Unidos de convertirse en la primera nación
en ejercer su autodeterminación a convertirse en un imperio más como los grandes imperios europeos que existían en aquella época. No, no es para beneficio de Puerto Rico. Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos está empezando a descubrir que ya no, esto no es tan buen negocio como era en el pasado. Y además de eso, ya no tiene Puerto Rico el valor estratégico militar que tuvo en el 1898 y durante gran parte del siglo XX. Y por eso es que se han entregado al pueblo de Puerto Rico grandes bases. Las bases aéreas y la base naval más grandes que tenían Estados Unidos fuera de territorio de los Estados Unidos propiamente estaban en Puerto Rico y ambas han cerrado. Finalmente logramos que la Marina de Guerra de los Estados Unidos dejara de bombardear las islas municipios de Culebra y de Vieques y que se devolvieran esas tierras. Todavía no han terminado la limpieza de esas tierras que continúan contaminadas debido a las maniobras militares que estuvieron celebrando ahí durante 60 o 70 años. Profesor, ¿qué podría ser lo próximo en esta situación? Bueno, desde el punto de vista constitucional de los Estados Unidos, dice la cláusula territorial de la Constitución que el Congreso tiene el poder para disponer del territorio y mientras no disponga del territorio, de aprobar todas las reglas y reglamentos que se necesiten para gobernar el territorio. Lo primero que tiene que hacer el Congreso es decidir que la situación actual ya es insostenible y que tiene que disponer del territorio. ¿Cómo puede hacer eso? A través de legislación que en efecto facilite el ejercicio por el pueblo de Puerto Rico de su derecho a la autodeterminación. De hecho, Estados Unidos viene legalmente obligado a hacer eso. Estados Unidos suscribió y aprobó el tratado que se conoce como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas en el 1966 y entró en vigor para Estados Unidos porque el Senado lo aprobó en el 1994. El primer artículo de ese tratado, que es parte del derecho norteamericano, dice que todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación y en el inciso 3 de ese artículo dice que todos los países que mantengan colonias tienen la obligación afirmativa de facilitar la descolonización. Estados Unidos no ha hecho eso hasta este momento. Ya es tiempo que los Estados Unidos sean fieles a sus documentos y sus valores fundacionales y dejen de tener colonias y faciliten que el pueblo de Puerto Rico salga de la relación colonial en que se encuentra en este momento, porque ya no es beneficiosa ni para los Estados Unidos ni para Puerto Rico. Profesor, ¿qué debe a su entender conocer la comunidad puertorriqueña acá en Estados Unidos? Si tiene un mensaje para ellos. Lo primero que deben conocer fundamentalmente tres cosas. Primero, que Puerto Rico no está bien. Que Puerto Rico no está bien por razón de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. El mito de que Puerto Rico está muy bien forma parte del imaginario de la comunidad puertorriqueña y de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Lo segundo que deben comprender es que los puertorriqueños y los latinoamericanos que están en Estados Unidos sí forman parte, sí participan en los procesos políticos de los Estados Unidos y pueden muy bien utilizar esos procesos políticos para adelantar la causa de la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico a través de sus representantes electos. Esas son las cosas que debe comprender la comunidad puertorriqueña y la comunidad latinoamericana. La realidad actual es insostenible. La estadidad no es alcanzable ni a corto ni a mediano plazo. Ya es tiempo que nuestra diáspora y nuestros hermanos latinoamericanos en Estados Unidos se unan a nuestro reclamo de autodeterminación. Sepan los hermanos latinoamericanos que Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña. No somos americanos, incluso por decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que dice que somos una mera posesión y que no somos parte de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos. Seguiremos muy al tanto de todos los desarrollos. A las órdenes siempre. Muy buenas tardes. Al regresar del Bronx al Alto Manhattan, un paso es. Hablamos de iniciativas culturales para el Alto Manhattan en breve. Mami.
Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Una nueva madre aprende a patinar y con una pierna rota va a terminar. No tienes que ser perfecto para ser un padre perfecto. Miles de hermanos que esperan ser adoptados te aceptarán tal como eres. Encuentra el bosque más cercano en descubreelbosque.org. El bosque, más cerca de lo que crees. Con nosotros Joana E. Castro, directora ejecutiva para la Alianza de las Artes en el Alto Manhattan. Bienvenida. Gracias. Joana, ¿cuántos puentes conectan al Alto Manhattan con el Bronx? Bastantes. 3. 3 específicamente. 3. Hay una conexión gigantesca entre estas comunidades y uno de esos eslabones son las artes. Claro que sí. Cuéntanos, ¿qué es la Alianza? La Alianza es una organización sin ánimo de lucro fundada hace 10 años, parece mentira, y lo que hacemos es promocionar a artistas de la parte norte de Manhattan. Tenemos muchos programas que también involucran artistas y que invitamos a artistas del Bronx. Entonces queremos tener esta oportunidad y te damos de nuevo las gracias por tener estos minutos para poder charlar y contarte qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que tenemos a la vista. La organización fue establecida hace 10 años, no hace tanto. Marca una época de cambio en el Alto Manhattan, de transformación, ¿no? ¿Cuán importante es para el Alto Manhattan, o ha sido para el Alto Manhattan, enfocarse en el área cultural y artística en estos momentos donde la comunidad está cambiando tanto? Bueno, yo creo que es una base fundamental, ¿no? Que a medida que va cambiando la comunidad, que las artes sea una forma de reflejar la comunidad, esos puntos de encuentro, de diálogo, y para eso estamos. ¿Cómo funciona la alianza? Bueno, básicamente lo que hacemos es promocionar artistas mediante 3 programas. Uno es el Paseo de las Artes, que tenemos ahora. Para darte una pincelada, este año en la guía impresa tenemos 150 eventos, que yo creo que sí... ¿En todo el Alto Manhattan? No, de la 135 a la 220 en el lado oeste. También tenemos exposiciones y talleres de formación profesional. De hecho, nos queda una el 26 de este mes con el actor dominicano-americano Armando Batista, y va a ser sobre oratoria pública. Este taller es gratuito, así que cualquier artista de cualquier parte de la ciudad, incluyendo por supuesto el Bronx, se puede apuntar. Lo único que tiene que hacer es rellenar el formulario por internet. Se puede entonces matricular en el portal web de la organización. Exactamente, entonces iría a artstroll.com y tenemos la página web bilingüe, inglés-español, entonces iría a talleres y ahí encontraría más información. ¿Cuándo termina el Stroll? Que es como una especie de festival, una muestra artística. Sí, es un festival que justo le llamamos el quinceañero, porque este año cumple 15 años. ¡Felicitaciones! Muchas gracias, la verdad que es un orgullo de que este festival, que empezó como un festival de un día con voluntarios, haya crecido de tal manera que tengamos tantos eventos. El cierre va a ser el 28 de junio en el Harlem School of the Arts, que es una primera colaboración con esta escuela que obviamente apoya las artes para niños. ¿Va mucha gente del Bronx a estos eventos? O sea, ¿cruza la gente del Bronx el puente? Sí, claro que sí, especialmente para eventos que son al aire libre. Y uno de los eventos nuevos que tenemos es una colaboración con Inwood Artworks, que son películas al aire libre o proyectadas al aire libre, y nosotros acompañamos con música. Entonces este lunes que viene, el 26, vamos a tener a los pleneros de la 21, y a continuación tendremos la proyección de los sures. Y esto es nada, cruzar el puente de Kingsbridge y está en Inwood Hill Park. Los sures es un documental sobre los sures, la comunidad en Queens. La comunidad de Brooklyn, efectivamente, sí, que cumplió, creo que el documental tiene 20 años, algo así, parece mentira. Y hablando de los cambios antes de... Una comunidad que ha experimentado cambios inmensos. ¿Qué otros programas e iniciativas tienen para este verano? Tenemos una convocatoria para artistas
de artes plásticas. La fecha límite es el 25 de julio y la idea es invitar a artistas de toda Nueva York, incluyendo el Bronx, para que nos manden propuestas de diseño para lo que estamos llamando el nuevo banquillo. Y lo bonito de esta exposición es que le estamos dando a 3 artistas $700. Que es una cantidad razonable. Nos gustaría dar más y cada vez que tenemos una oportunidad, que tenemos una subvención, nuestra meta es siempre darle a los artistas dinero por su trabajo. Entonces, y hablamos principalmente de pintores, escultores, sí, especialistas en artes plásticas. Correcto. Correcto. ¿Y serían banquillos como para exhibición pública como antes que se hacía la exhibición de las vacas o la exhibición de las manzanas, diferentes lugares donde uno iba? Sí, algo muy parecido. Entonces la idea de cuando uno piensa en un banquillo, en un parque, ya tomando una metáfora y cómo crear un banquillo tomando en cuenta lo que estamos viviendo, tomando en cuenta que va a ser un parque al aire libre, entonces qué creatividad, de ahí que puede brotar. Joana, sabemos que eres la segunda directora de NOMA, como se le llama a la organización en inglés, después de la fundadora Sandra García Betancourt, una gran líder comunitaria. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu término? Bien. La verdad que muy bien, una transición bastante suave, en parte porque fui la directora de programas, entonces estuve trabajando mano a mano con Sandra y ella ha continuado en nuestro consejo asesor, entonces sigue siendo una persona clave en NOMA, sigue estando ahí apoyando la organización, ya obviamente de otra manera. ¿Cuáles son tus próximos planes para la organización ahora de cara al otoño y al nuevo año? Sí. Bueno, con muchas ganas de esta convocatoria de arte público que tenemos, tuvimos una colaboración el verano pasado que funcionó súper bien. De hecho, una de las instalaciones estuvo en el New York Times, en el Metro Section, una foto. Vamos a continuar con los talleres de formación profesional que están abiertos a artistas de toda la ciudad de Nueva York, incluyendo el Bronx. Vamos a tener es como un simposio que tenemos normalmente todos los años y vamos a hablar sobre comunidad y arte y será en noviembre. En los últimos segundos que nos quedan, cuéntanos por favor de Enfoque. Sí, es una colaboración que tenemos con ellos que empezó hace varios años con una exposición que tuvimos de fotografía en blanco y negro que se llamaba Selfless Selfies. Y era sobre ¿Autorretratos hechos con el teléfono? Autorretratos entre comillas, porque era mostrar cómo estaba cambiando la comunidad. Entonces de ahí hemos querido continuar esa colaboración con esta organización que ha tenido tanto peso en el Bronx, efectivamente. Entonces estamos ya tuvimos un taller de formación profesional con un fotógrafo de Enfoco y vamos a continuar con una exposición otoño, finales de año. Así que stay tuned, como quien dice. Gracias, Joana. Seguiremos pendientes a todo lo que está ocurriendo a nivel cultural y económico en el Alto Manhattan. Pues nada, muchas gracias, Javier. Gusto Encantado. verte. Bien. Igualmente. Amigos, gracias por la sintonía. Será hasta la próxima semana en otra edición de Diálogo Abierto. Hasta entonces. Gracias, Joana. Encantado. Me gustó Te felicito. a lo largo de 50 Nunca olvidar de dónde vienes. Procurando siempre Inspiración. ver Orgullosa.